Y precisamente para hablar de la situación que enfrenta el expresidente Rafael Correa en este momento, nos vamos a contactar vía telefónica con Ismael Quintana, experto en temas judiciales. Doctor, muy buenas noches. Hemos visto ya prisión preventiva, también se ha activado la alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa. Son disposiciones de la jueza Daniela Camacho. ¿Se está actuando bajo derecho? ¿No se está violando los procesos adecuados? De Telediario. A ver, efectivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? La jueza Camacho en principio había ordenado o dictado una medida cautelar alternativa a la privación de la libertad, que consistía en que el expresidente Correa se presente periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia. Eso debió ocurrir, como todos sabemos, ayer. Esa presentación no se ha verificado y por lo tanto hoy en la audiencia lo que ha ocurrido es que el fiscal ha solicitado, como debía ocurrir, que la juez cambie esa medida por la de la privación de la libertad, por la prisión preventiva. ¿En razón de qué? En razón de que el expresidente Correa incumplió con la medida cautelar que inicialmente se le había dictado. Eso es posible según el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, lo que sí resulta llamativo es la oportunidad en la que el fiscal ha hecho esta petición de dictación de prisión preventiva, porque tenga usted presente que conforme lo permite también el Código Orgánico Integral Penal, cuando la orden de prisión preventiva es dictada en la etapa de instrucción fiscal, como es en este caso, se puede apelar. De hecho, el abogado del expresidente Correa ha anunciado que va a apelar. Lo adecuado a mi juicio hubiera sido que esta orden de prisión preventiva se dé cuando ya haya un auto de llamamiento a juicio, porque en ese evento esa orden no puede ser apelada. Pero vamos a ver qué ocurre. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Pero procedente es, efectivamente, según el Código Orgánico Integral Penal, según la propia Constitución, se podía dictar y se debía dictar prisión preventiva ante el incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, de hecho, doctor, el 2 de julio era el día que debía presentarse el expresidente Correa al despacho de la Corte. Sin embargo, no lo hizo, se presentó en el consulado en Bélgica. El cuerpo consular está dispuesto dentro del COIP como una plataforma donde se pueden seguir estos procesos. A ver, cuando el juez ordena una medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad, tiene dos opciones. La una, que esa presentación se haga ante la judicatura que está llevando el proceso, en este caso ante la Corte Nacional de Justicia. La otra opción es que el juez delegue la verificación del cumplimiento de esa medida cautelar a otra autoridad. En el caso del expresidente Correa, la orden fue clara por parte de la juez Camacho. Debía presentarse ayer 2 de julio en la Corte Nacional de Justicia. ¿Hizo eso el expresidente Correa? No. Estamos frente a un ex jefe de Estado que pretende cumplir cuándo, cómo, dónde, ante quién y en la forma que él estima una medida cautelar, una orden de juez competente. Llama la atención eso, porque además está a punto de ser procesado, juzgado por jueces que fueron posesionados o nombrados por su ex secretario particular, quien presidía el Consejo de la Judicatura. Pero más allá de eso, como le digo, se ha verificado el efectivo incumplimiento de la medida cautelar, con un aditamento más, que tendrán que tomar en cuenta los jueces que integren el tribunal que va a resolver la eventual apelación a la medida cautelar de prisión preventiva, que es este hecho, es decir, la voluntad manifiesta del ex jefe del Estado de incumplir con la medida cautelar previa de presentación periódica ante la autoridad para, por ejemplo, posibilitar que se cautione y se suspenda la medida cautelar de prisión preventiva. Este hecho debe ser tomado en cuenta por el tribunal. Le insisto, a mi juicio no cabría que se suspenda la medida cautelar de prisión preventiva por el hecho de que se conozca un recurso de apelación, inclusive si es que el abogado solicita la caución, porque como le digo, ha habido una voluntad manifiesta de incumplir la medida cautelar inicialmente ordenada. Ahora, doctor, en cuanto a la activación de la alerta roja en la Interpol, ¿esto es preciso? ¿Se puede realizar? Recordemos que estamos hablando de un expresidente que tiene fuero. Sí, pero no confunda inmunidades con fuero. Si el señor está siendo acusado, eventualmente va a ser acusado por el fiscal general del Estado, que es el fiscal del fuero del ex presidente Correa, y está siendo procesado
y eventualmente podría llegar a ser sentenciado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es decir, no se le está retirando el fuero del que el expresidente sigue gozando. Otra cosa es que, sin importar si el señor fue o no presidente de la República, habiendo una orden de captura por pesar sobre él una medida cautelar de prisión preventiva, se tenga que proceder a través de Interpol a buscarlo, a localizarlo y a capturarlo, y además para iniciar el procedimiento administrativo de extradición. Eso es lo que debe ocurrir. Pero yo le insisto, sería llamativo que eso ocurra ahora, en tanto en cuanto el abogado y él pueden interponer un recurso de apelación contra la medida cautelar de prisión preventiva. Y en la práctica procesal los penalistas conocen que en este tipo de casos se suspende, inclusive con la posibilidad de caucionar, como le digo, inclusive con la posibilidad de caucionar. Entonces, por eso, procesal, oficialmente hubiera sido adecuado que esto se solicite ya estando en una etapa de juicio, no ahora, cuando posiblemente esa medida cautelar va a quedar insuficiente. También por su parte, la jueza ha dicho que la documentación presentada en la audiencia no está apostillada, no está certificada. ¿Esto qué significa? ¿Esta documentación carece de sustento en este proceso? Sí, lo que pasa es que aunque no estuviera certificada o estuviera apostillada o lo que sea, la presentación que el señor Correa hizo en el Consulado de Ecuador en Bruselas no tiene ningún efecto jurídico, solo equivale, como le debo insistir, a incumplimiento de una medida cautelar alternativa a la privación de la libertad, que ha dado paso a que la juez dicte contra él la medida de prisión preventiva. Es decir, aunque se haya presentado con todas las solemnidades del caso, eso solo comprueba la voluntad manifiesta del ex jefe del Estado de no cumplir con lo que ordenaba el juez, porque además el ex jefe del Estado está confundiendo las facultades. Una es la facultad que tiene el fiscal para solicitar la imposición de una medida cautelar, y otra la que tiene el juez, que conforme la ley penal es quien dicta y otorga una medida cautelar. Él dice que se ha presentado en el Consulado de Ecuador en Bruselas en virtud de lo que ha ordenado o ha solicitado el fiscal general del Estado, cuando lo que se debió cumplir es lo que constaba en la providencia de la juez Camacho. Aunque se trata de un ecuatoriano que está residiendo en el exterior. Pero por supuesto, para eso están los procedimientos de extradición. El señor, por el hecho de residir en Bélgica, no le exime de tener la obligación y el derecho a la vez de venir, presentarse en el proceso y ejercer el derecho a la defensa. Nadie le está impidiendo que el señor ejerce el contradictor. Se bajaba además, tiene, como nos está mostrando, la voluntad de no comparecer al proceso, entonces la medida cautelar debe agravarse y contra él debe pesar, como está ocurriendo, una orden de captura para que se aplique la prisión preventiva. Ya para finalizar, doctor Quintana, también se ha barajado la posibilidad de que el expresidente Correa pida asilo político en Bélgica. ¿Esto cabe dentro de este proceso? A ver, se está indicando que el proceso penal se ha iniciado por una posible asociación ilícita y un secuestro. Delitos de carácter común en nuestro derecho y entiendo también en el sistema jurídico del Reino de Bélgica. Por lo tanto, una petición de asilo político en esas condiciones no procedería, porque el asilo político, entre otros requisitos, requiere que el delito que se va a perseguir en el Estado requiriente sea considerado un delito de carácter político, de carácter militar o de carácter religioso. El secuestro y la asociación ilícita, en el caso actual, no son considerados delitos políticos, ni militares, ni religiosos, sino delitos comunes. Y en esos casos de delitos comunes, el asilo político no procede. Ahora, quien califica la naturaleza del delito como político, religioso, militar, es el Estado asilante, es decir, en este caso posiblemente el Reino de Bélgica. Ahora le debo advertir, si el Reino de Bélgica decide otorgarle soberanamente asilo político de orden territorial al expresidente Correa, una orden de extradición en ese caso se torna improcedente, porque usted no puede extraditar a una persona que goza de asilo político. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, Ismael Quintana, doctor constitucional.